Supón que es uno de los días en los que sueles tener incertidumbre y ansiedad por un tema en especial. Tú menciónalo. Es uno de los que deseas que Dios te hable perceptiblemente. Así que te apartas por un momento, desempolvas un poco tu Biblia, cierras con esperanza tus ojos y encuentras tu dedo cuando los abres en el libro de Levítico. Titubeas un poco y comienzas a leer un pasaje como el que acabamos de escuchar. Piensas un rato, tratas de buscar alguna conexión con lo que te inquieta, pero terminas con una respuesta bastante más rebuscada de lo que desearías y, a decir verdad, también un tanto desilusionado. Hemos estado estudiando este libro hace ya algunas semanas, puedes revisar los enlaces si deseas, y una constante interrogante implícita, no solo aquí, sino tal vez en toda la escritura, es ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y bueno, pese a lo estático del escenario en su desarrollo o sus extrañas instrucciones, Levítico nos puede enseñar mucho. Para abocarnos a ello, antes de entrar de lleno al pasaje en particular de estudio, como siempre, nos sería útil entender el texto en su contexto y recordar un tanto la composición general del libro. Levítico se desarrolla justo después de la divina liberación de los israelitas respecto de su esclavitud en Egipto. En cumplimiento de sus promesas de redención en Génesis, Yahweh o Jehová ha venido formando un pueblo para sí, guiándolos a un lugar de beneficio y por supuesto estableciendo una relación con ellos. Así que los israelitas están a los pies del monte Horeb, conocido también como Sinaí, recibiendo después de su liberación y antes de llegar a Canaán, la ley que deberían implementar como respuesta, como nación, al pacto iniciado por y con Dios. Aquí destaca el hecho de que Dios desea vivir en medio de su pueblo y que su gloriosa presencia estuviese con ellos. Pero hay un problema. Dios es santo, justo y perfecto. Pero la humanidad, incluso su pueblo, tendiente al pecado, la injusticia y lo imperfecto. Dios es puro e intachable y la humanidad, luego de Génesis 3, contaminada y corrupta. Y es importante señalar aquí que la perspectiva apropiada no es la que culpa a Dios y su santidad como el problema, sino la que logra ver que el pecado de la humanidad lo es. El problema no es la bondad de Dios, sino la maldad de las personas. Quiero decir, Dios es Dios por su estándar de perfección irrevocable, inamovible e inalterable. Él no deja de ser bueno porque mantiene ese estándar en alto, sino al contrario, porque Dios mantiene inmutable su estándar de perfecciones que sigue siendo bueno. Perdón. En definitiva, si Israel quiere ver fortalecida su relación con Dios, su pecado debe ser afrontado. Ahora, vayamos un poco al libro en sí. Levítico es armónico en su estructura. En el centro encontramos un simbolismo crucial, nunca mejor dicho, con el Día Nacional de la Expiación en los capítulos 16 y 17. En las secciones externas de apertura y cierre encontramos descripciones rituales. En las secciones medias, lo referente a los sacerdotes como intermediarios entre Dios y el pueblo y Dios. Y finalmente, en la porción interna, en la parte ahora analizada, un enfoque en la pureza de las personas del pueblo, del 11 al 15 ritual y del 18 al 20 moral. El capítulo 13 y 14 nos hablan de lo que es traducido habitualmente como lepra o tiña. Nos relatan las instrucciones de Dios a Moisés y Aarón, intermediarios de Dios y su pueblo, respecto al trato que se habría de dar a una persona u objeto afectado por tal condición. Esto es lo que examinaremos. No nos centraremos en si era el mal de Hansen o no, o si existe alguna otra enfermedad que se le asemeje en la actualidad, sino particularmente en cómo se presentaba y trataba. Para eso, primero veremos su manifestación y luego su tratamiento, dependiendo del o lo afectado con la herida. Cabe también indicar que usaremos este término en sentido genérico para referirnos a una afección aquí examinada o diagnosticada. Ahora, cuando afectaba a personas, capítulo 13, versículo 1 al 46. En los casos sospechosos, era la comunidad la que llevaba al afectado ante el sacerdote, quien examinaba su herida en razón de su tipo, tumor, llaga, hinchazón o mancha, el color y grosor de su pelo, si era blanco, amarillento, delgado o no,
el desnivel o deterioro en la piel, si tenía carne viva o no, y su extensión progresiva o total, con el fin de determinar el diagnóstico, impuro o puro. Si existían casos ambiguos, vale decir el cumplimiento de un criterio pero no de otro, se aislaba un tiempo de 7 días a la persona para volver a examinarlo y diagnosticarlo y o aislarlo nuevamente, 7 días más, con el propósito de un diagnóstico certero. En estos casos, si la herida mostraba señales de mejoría, por ejemplo retomando su tono de piel normal, se procedía al lavamiento de vestiduras y la consecuente declaración de pureza, en razón de, por así decirlo, o llamarlo una falsa alarma. Y hasta allí el asunto con esa herida. Pero si luego de eso se extendía, debía volver ante el sacerdote, quien habiendo corroborado la situación lo declaraba impuro y lo aislaba. Nótese que estas instrucciones, primero, abordan distintas causas, la aparición repentina o aparición previa de un tumor, de un furúnculo o quemadura, etc. Segundo, que podían sucederle a cualquiera, hombre o mujer, de acuerdo al versículo 29. Y tercero, en cualquier parte del cuerpo, versículo 38. Y que tanto si era sospechoso o declarado impuro, el individuo era aislado, ya sea encerrado antes de un próximo examen o diagnosticado ya y fuera del campamento. Su condición, en cualquier caso, era de conocimiento público. Eso lo señala el versículo 45 y 46. Ocurría de modo similar con los objetos. Con un vestido tejido de lana o lino, algún objeto vestido de cuero. El sacerdote tenía criterios y tratamientos más o menos parecidos para declararlo limpio o impuro, con la diferencia de que en ocasiones no había más remedio que desechar permanentemente tal objeto quemándolo. O en el caso de las casas, cuando llegasen a destino, cuando llegasen a la tierra prometida, su dueño debía notificar al sacerdote, quien mandaría desalojar la residencia de manera preventiva para evitar más contaminación, y la visitaría posteriormente para su examen. Luego indicaría su aislamiento e intento de restauración y en caso de persistencia la declararía impura, ordenando derribarla, desechando a su vez cualquier residuo fuera de la ciudad en un lugar también impuro. Estos cuidados eran propicios porque cualquiera que hubiese estado en contacto directo o indirecto con la casa se consideraba impuro, por lo menos hasta el anochecer y después de lavar su atuendo. Excepcionalmente, y solo en caso de las personas en las que la lepra o carne viva observada tornara blanquecina toda la piel, el individuo era considerado puro y declarado limpio, porque se consideraba señal de nueva piel regenerándose. No obstante, de todos modos, en caso de tener nuevamente carne viva, sería examinado y declarado impuro otra vez. Ahora bien, como Dios deseaba una restauración y comunión con su pueblo, sin ignorar la pecaminosidad humana ni bajar su estándar divino, establece también una normativa ceremonial de pureza para estos casos. En el caso de las personas, capítulo 14 del 1 al 32, nuevamente eran las personas de la comunidad las que se encargaban de buscar y traer a la persona en condición leprosa hasta las afueras del campamento, donde el sacerdote iría a su encuentro para examinarlo, y en caso de estar sano, mandaría traer los materiales indicados en el pasaje leído. 2 avecillas eran de cierta forma los sustitutos simbólicos de expiación para el leproso, una de ellas muerta en el vaso de barro sobre aguas corrientes y la otra untada junto con el cedro, la grana y el hisopo en la sangre de la sacrificada. Luego el sacerdote rociaba con esto 7 veces al que estaba siendo purificado y soltaba el ave viva en el campo. La persona en proceso de purificación, en tanto, debía lavar sus vestidos, raer todo el pelo de su cuerpo, lavarse con agua y morar en la entrada del campamento 7 días, para luego volver a raer todo su pelo, lavar toda su ropa y todo su cuerpo. Y finalmente, al 8º día, él mismo, el que se purificaba, debía tomar 2 corderos, una cordera de 1 año sin defectos, harina, aceite, y llevarlos al sacerdote, quien lo presentaba a Jehová, ahora sí, en la puerta del tabernáculo de reunión. Uno de los corderos era ofrecido por la culpa junto con el aceite, meciéndolos delante de Yahvé o Jehová y degollándolo en el lugar del santuario, dedicado a los sacrificios por culpa y holocausto. Y de un modo que nos recuerda la consagración sacerdotal vista con anterioridad,
El sacerdote tomaba de la sangre de la víctima y la ponía sobre el lóbulo de su oreja y pulgares de su mano y pie derecho. El sacerdote luego tomaba el aceite, lo ponía en su mano izquierda y con el dedo de su mano derecha lo esparcía 7 veces delante de Jehová, mientras que lo sobrante lo untaba nuevamente en la oreja y en los pulgares del que se purificaba. Ofrecía también en su nombre el sacrificio por el pecado y la expiación, y lo mandaba subir al altar como holocausto y ofrenda. En caso de ser pobre, nótese aquí la consideración de Dios con todas las personas de su pueblo. El proceso era igual, solo que en vez de 3 corderos traía 1 por la culpa, 2 palomitos o tórtolas según su capacidad para la expiación y holocausto respectivamente. En el caso de la purificación de la lepra en las casas, capítulo 14, versículo 49 al 53. Una vez declarada limpia una casa sometida a previo examen, aislamiento y restauración, se realizaba un sacrificio que la purificaba con la sangre también de un ave e imputaba la impureza a otra que era suelta fuera de la ciudad. Ahora, habiendo examinado un tanto lo que estos pasajes exponen, vemos cómo se declaraba limpia o pura una persona u objeto. Como probablemente notaron, todo esto fue o era un proceso bastante riguroso y muy prolijo. Ahora bien, para entender o asimilar esta información no podemos sino prestar atención a cómo concluye esta sección. ¿Para qué todo esto? Versículos 54 al 57 y particularmente ese último. Para enseñar al pueblo lo que es puro y lo que es impuro. Es decir, todo esto fue el modo didáctico que Dios ideó para que su pueblo aprendiera los conceptos de limpio e inmundo, de puro e impuro. Debido a que Dios es santo, los israelitas deben estar en su presencia. Nosotros, desde la distancia temporal, comprensiblemente tal vez diremos, ya, pero si igual podría haber dado un seminario, agendar una clase magistral, una breve disertación o escribirlo en una notita adhesiva, porque estamos muy apurados, ¿no es cierto? Pero Dios, como creador que conoce a sus criaturas caídas, sabía que para que ellos lo entendiesen y tuviesen siempre presente, estos conceptos debían estar insertos a fuego en su vida cotidiana. En Levítico se dan casos de impureza o inmundicia que no siempre tienen que ver con situaciones salubres, culturales o pecaminosas en sí mismas. Ya tuvimos el ejemplo de las mujeres cuando daban a luz la semana pasada. Particularmente en este caso, la lepra es un muy buen símbolo de corrupción progresiva, contagiosa e incluso letal, un recordatorio de la muerte como consecuencia de la entrada del pecado en la creación. Pero esta relación no siempre era tan obvia. De hecho, incluso el texto no nos da ninguna prescripción médica, porque lo que importaba más bien era aprender la actitud de respuesta ante una relación iniciada por y con este Dios, que tan personalmente se muestra con su nombre en el texto, como Yahweh, como Jehová, el nombre con el que se presentó a Moisés en su llamamiento para que él lo corroborara frente a su pueblo, que este era el Dios de sus antepasados. Los casos son tan cotidianos que incluso se ven reflejados en la integridad física de personas, objetos y sacrificios como reflejo y respuesta de la perfección divina. Dios es presentado, por tanto, como la fuente de vida e integridad, en contraste con la muerte y corrupción en la creación caída, cuya contaminación tiende a extenderse progresiva y rápidamente. No obstante, Dios proporciona un sistema de purificación, un sistema de relación como símbolo de amor y restauración. Como cristianos, entendemos que estas prácticas ya no son vigentes, dada su estrecha relación con el tabernáculo y el sistema sacrificial, símbolos ligados a la presencia divina. Sin embargo, dado que son símbolos ilustrativos, creemos también que las expectativas y obra espiritual de Dios en su pueblo continúa vigente. Esto lo notamos en el gran paralelismo de estos principios a lo largo de toda la Escritura. Levítico 11:45. Yo soy el Señor, los he sacado de Egipto para ser su Dios, así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 17. Pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo.
Si ustedes llaman padre a aquel que al juzgar se fija lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Eso también lo podemos ver reflejado en Hebreos 12:14. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él sigue actuando en su pueblo. La importancia y la comprensión de estos términos radica, por tanto, en asimilar a la luz de ellos el Evangelio y el ministerio de Cristo. Entre los casos más recurrentes del Nuevo Testamento encontramos el de la lepra. Lucas 5, del 12 al 16. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló, rostro en tierra, y le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. En contraste con el aislamiento, trato y plazos, Jesús se acercó, lo tocó y le declaró limpio, y de inmediato hubo sanidad. Jesús afirmó que el espíritu y el cumplimiento de la ley es el amor, a Dios en principio y por consecuencia también al prójimo, como también Pablo lo expresa en Romanos 13, del 8 al 10. Jesús reflejó ese espíritu, el amor que suponía el cuidado de la comunidad sobre el afectado, como cuando lo llevaban ante el sacerdote o reunían cosas por él para su purificación, y el del afectado por la comunidad anunciando su llegada para evitar expandir la enfermedad. Eso contrastaba mucho con la exclusión socioemocional derivada de la misma pecaminosidad de las personas, que resultaba en una comunidad fría y distante y un enfermo resentido y miserable. Algo así como cuando hoy alguien es diagnosticado con coronavirus, ¿no es cierto? En vez de ayudar al vecino con sus compras para que mantenga cuarentena y no se exponga ni exponga al resto, que se las arregle solo y que ni me hable, ni me toque, ni siquiera quiero toparme con él. Aún más importante, Jesús purificó al inmundo. En lugar de contaminarse, al entrar en contacto, Él revirtió el orden de acción. Jesús purificó lo impuro. Y esto nos da un mejor enfoque, ya que tras la venida de Jesús y su Espíritu, hoy la presencia de Dios en su pueblo es permanente. Juan 1:4 dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. 1 Corintios 3:16, como también lo dice el 6:19. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y como Isaías 7:14 también lo señala, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él representa su presencia santa en medio de su pueblo. Tal como los israelitas, habiendo recibido la gracia y acción, la presencia de Dios la hemos recibido ya nosotros. Los hechos cotidianos deben evocar en nosotros una dependencia habitual y continua, cuyo propósito es guiar la fe hacia la obediencia y santidad. Gálatas 3:24-25, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos graduó del símbolo a la sustancia, de la sombra a lo real. Así que dada esa cercanía personal e íntima con Dios, también hemos recibido esa manifestación en Jesús, a lo vez que los israelitas con el nombre de Jehová. La manera de cerciorarse de su buena voluntad y aprender sus enseñanzas es escucharle a través del estudio serio y constante de su palabra, como nos lo indica Juan 17:17. Y a partir de allí, realizar un examen minucioso y continuo de nuestra vida, nuestras actitudes y disposición. Eso también ayudará sin duda a que haya entre nosotros un espíritu fraternal de comunidad, que es capaz de amonestar y corregir con amor a otro cuando está en pecado, a tener un cuidado mutuo en lugar de una sesgada crítica o mera exclusión. Como en el pasaje, todos somos propensos a padecer de impureza, en cada cual
puede ser un área distinta o específica. Y quizá también tengamos alguna que debamos tener, bajo especial atención o escrutinio. Inclusive, por muy discreto o pequeño que parezca esa pequeña mancha, es algo que nos dificulta la comunión con Dios y que tendrá consecuencias para nuestro prójimo. Todos debemos tratarnos yendo a nuestro gran sumo sacerdote Jesús y confiar en su único y perfecto sacrificio expiatorio, como nos enseña el libro de Hebreos en el capítulo 4 y 9. A partir de estos fundamentos, como cristianos, también debemos ser santos y podemos influenciar con santidad a otros. Para ver cómo se aplica esto en tu caso, es útil que nos preguntemos, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios y su deseo de vincularse con nosotros? ¿Qué concepto tenemos de Dios y su santidad? ¿Y cómo cultivamos la nuestra diariamente? Los que te rodean, ¿pueden apreciar lo especial de tu comportamiento y decisiones? ¿Cómo ayudas a los que te rodean con su propia área de observancia y cómo o con qué les influyes o contagias? Recuerda, Dios está interesado en cada detalle de nuestras vidas, incluyendo nuestras enfermedades. La enfermedad existe porque el pecado existe, pero Dios quita nuestro pecado a través de Jesús y Dios nos da un futuro eterno en el cielo donde no existe la enfermedad. Él propició un nuevo medio de pureza en Jesús, por medio del cual nos salva de ser desechados. Extendamos la mano a ese favor inmerecido. Oremos. Padre, agradecemos tu gracia proporcionada a través de Cristo y su Evangelio. Gracias por el medio de purificación que has brindado a la humanidad a través de su único e insustituible sacrificio. Gracias porque tú eres bueno y deseas vincularte con nosotros. Rogamos ser receptivos a ese llamado, que tu gracia nos inunde y tu Espíritu nos guíe al arrepentimiento continuo y a una santidad progresiva. Te pedimos que el resto pueda apreciar en nosotros tu señal y que podamos influenciar para bien a la humanidad y a la creación en general. Cuida nuestros pasos y ayúdanos a serte fieles, porque tú lo eres también, Señor. Porque tú eres santo, ayúdanos a ser santos a nosotros. Nos encomendamos en y por los méritos de Cristo. Amén.